Buen día con todos, mi nombre es Juan Carlos Espíndola. Les quería presentar mi emprendimiento JCE Cruising. Les quiero contar también un poco de la misión, la visión y objetivo de mi emprendimiento. La misión es ayudar y motivar a muchas personas a que conozcan este hermoso mundo de la aviación, brindando y cubriendo toda la necesidad que requieran en aspectos ya sean prácticos de enseñanza y de asesoramiento. La visión de mi emprendimiento es ser líder en la capacitación personalizada basada en la instrucción teórico-práctica en simuladores de vuelo. Además, formar la primera comunidad de pilotos que nos apoyemos para llevar la aviación a un siguiente nivel. En la descripción de cada video voy a dejar en la página web donde hay más información de todo lo que yo me dedico ahora en este emprendimiento. Buen día con todos, bienvenidos a otro video más. Hoy estamos con un piloto muy conocido para mí, muy querido y todo. Se llama Andrés Guerra. Ahí lo conocí por mis inicios en la aviación virtual. Y bueno, hemos mantenido contacto hasta estos días. Entonces, por favor, Andrés, ahí preséntate al video, ¿ya? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes con toda tu audiencia. Y nada, te agradezco por la invitación. Y es verdad, nos hemos conocido, vaya, ya hace mucho tiempo. Diría que 2007, 2008, 2009, por ahí, de la aviación virtual. Así que es un placer, la verdad, de estar acá y que siempre me has mantenido en contacto. Y bueno, yo siempre apoyándote en tus proyectos y la verdad que encantado en eso. Chévere Andrés, muchas gracias, ¿no? Por eso. Bueno, me gustaría que te presentes para que la gente te conozca, cómo te gustó la aviación, todo ese tema, ¿ya? Sí, yo nada, nací y crecí en Guayaquil, estudié allá y cuando terminé el colegio fue la oportunidad para mí para venirme a Estados Unidos a estudiar la carrera de aviación. Siempre me gustó desde pequeño la aviación, a diferencia de mucha gente que vio algo en el trayecto de su vida, que es lo que le gustó, le impactó algo. Sabes que yo no puedo decir eso, que yo tuve algo específico que vi, sino que desde muy pequeño, y creo que es algo que a ti también te pasó o nos pasa en verdad los apasionados que nacemos con eso. Entonces yo siempre tuve en claro que quería venir a Estados Unidos a hacer mi carrera de piloto. La cuestión era cuándo me iba a Ecuador, cuándo me iba a empezar la carrera, si estudiaba en Ecuador y luego lo hacía otra vez en Estados Unidos. O sea, fueron muchas incógnitas a través de ese proceso. Pero terminé el colegio, 18 años, puse los papeles para poderme venir a Estados Unidos y saqué la Green Card. Obviamente estaba mi familia acá y así se dio el resto de los estudios. Claro, más fácil. Sí, la verdad que sí. Tú quizás si no pedía la residencia me tocaba haberme venido como estudiante, pero es un poco más complicado ese tema, pero bueno, así que... Chévere. ¿Y pero qué escuela hiciste allá? ¿En alguna, averiguaste algunas o...? Verás, curiosamente, dentro de este mundo curioso, yo era muy curioso, o sea, con el tema de la aviación. Entonces, yo cuando ya estaba esperando mi cita final para que me den mi visa para venirme a Estados Unidos, yo ya estaba entrando en estas revistas, AOPA. AOPA daba ciertos guías de cómo buscar escuelas. Yo sabía que me iba a mudar a Carolina del Sur, a Columbia. Yo sabía que estaba mi familia ahí. Entonces, por más que yo quería irme a Florida, como un migrante más, tienes que tener apoyo familiar. Entonces, más que todo, mi papá es el que me apoyó y en verdad estoy agradecido de él. Él fue el que me dijo, bueno, tienes tu familia ya, entonces, ¿para qué irte a otro lado? Y así fue. Y mira que yo no sé, en AOPA me metí a la lista de instructores por el zip code, el código postal de donde yo iba a vivir, donde en ese entonces estaban mis hermanas y el resto de mi familia. Y
resulta ser que me da una lista de nombres y te recuerdas, bueno, y eso es hasta hoy en día. En la página de la FAA tú puedes buscar los nombres y ver qué tienen, qué no tienen. Entonces, curiosamente, yo buscaba los nombres y yo vi este señor que tenía muchos type ratings. Tenía 7.5, 7.6, 777. Y dije, bueno, mira, y es instructor y vive cerca. Entonces yo lo contacté a él. Y para todo esto, ojo, yo vivía en Guayaquil. Y yo le digo, mira, yo voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Yo quiero hacer mi training, mi entrenamiento vía parte 61, no 141. Y me respondió. Entonces yo apenas llegué a Estados Unidos, básicamente lo conocí. Topamos una cita y él tenía en ese entonces casi 50 años, tenía 19, 18. Y él fue quien me guió. Y él fue mi padrino de la aviación, por decirlo así, y él me ayudó hasta el sol de hoy. Obviamente estamos en contacto y él fue quien me ayudó. Entonces, gracias a él fue que yo empecé a conocer más sobre la aviación de Estados Unidos. Y así fue como se dio, así fue. Y lo mío fue parte 61. Yo trabajaba, iba a unas clases en la mañana y en la tarde yo trabajaba. Y gracias, como te decía, gracias al apoyo de mi papá, yo tuve la oportunidad de que, bueno, podía tomar las lecciones casi todos los días. Esta parte de 61 que dices es de forma privada, ¿no es cierto? O sea, correcto, tú mismo te armas tu cronograma de estudio. Yeah. Entonces yo lo conocí a él y él obviamente me veía como un muchacho, de hecho su nombre es Todd, y él sí me dijo, mira, porque llegué en el 2010 a Estados Unidos, y Juanca, la aviación fue muy difícil en Estados Unidos. Recuerda que para tu audiencia, Estados Unidos venía el 2001, el 11 de septiembre. O sea, Estados Unidos venía en una era que necesitaba muchos pilotos. Estamos hablando del 98, 99 y 2000. Y en el 2000, sobre todo, hubo muchos nuevos contratos laborales, muy buena compensación, beneficios y todo. Y eso se perdió al poco tiempo, 2001, 2002, y fue por eso que comenzaron a echar pilotos. Algo parecido a lo que pasó ahora con el COVID. Entonces, si nos remontamos a la historia, hubo el 11 de septiembre, luego la guerra de Estados Unidos con Irak y Afganistán. Hubo mucho problema económico y el alza del precio del petróleo para ese entonces afectó a las aerolíneas. Y hubo mucha bancarrota, fue la época de las bancarrotas. O sea, Delta bancarrota en el 2005, US Airways fue la primera que se fue bancarrota en el 2003, tuvimos Northwest. De hecho, la última compañía de las grandes que se fue bancarrota fue American Airlines en el 2011. Sí, él duró mucho, pero fue la que se fue en bancarrota. Entonces... Y luego cuando medio se quiso recuperar la aviación en el 2007, 2008, hubo la recesión económica en Estados Unidos. Entonces yo vine en una época muy, muy difícil para la aviación. Entonces él me dice, ¿por qué tú quieres ser piloto? ¿Por qué no ves? Mira, están necesitando asistentes médicos. ¿Por qué no te haces abogado? Mira, tú hablas español. No sé, me dijo, abogado de inmigración suena bien. ¿Por qué no haces esas cosas? Y yo como que no, es que lo mío es aviación. Entonces, él sí me dijo, mira, hagamos algo. Tú andas a una escuela y cuando saques la privada, me vuelves a contactar. Porque él pensaba que lo mío era como que un hobby. Deportivo ahí. Ajá. Deportivo. Entonces, él le dije que no, que lo mío era en serio. Y así fue. Yo fui a parte 61 en una escuela que me quedaba como 50 minutos. Todos los días manejaba. Y literal, yo era el único estudiante extranjero, por decirlo así. Bueno, era extranjero de hecho, pero para ellos es raro porque era un pueblito donde yo iba a estudiar. De hecho se llama Aiken, en Carolina del Sur. Y así fue, yo estudié y cuando saqué la privada lo contacté a él. Le dije, mira, ya saqué la privada. Entonces él me dijo, wow, bueno, la estás tomando en serio. Entonces él fue quien me fue empujando más. Entonces yo fui a sacar instrumentos a otra escuela, pero él también me daba clases adicionales. Y comercial la saqué con él. Y multimotor, eso sí, no había donde yo vivía, tuve que irme a otro estado. Pero algo que iba a recalcar era que, como yo sabía que esta carrera es muy costosa, de hecho por eso lo hice parte 61, yo me estudiaba el Grand School. De hecho tenemos un amigo en común, Cristian Caicedo, sí, que actualmente es capitán de Emirates. Y yo me recuerdo que yo lo molestaba, le decía, Cristian, los libros, por favor, cuando toque un vuelo a Estados Unidos. Y yo mismo me preparé mi Ground School. O sea, yo
antes de iniciar el piloto privado, yo ya tenía el examen escrito pasado. Y lo mismo hice con instrumentos. Antes de empezar a volar, yo tenía mi examen escrito privado pasado y comercial y así sucesivamente. Entonces, fue algo que por lo menos me ahorré dinero. O sea, yo sabía que mi papá está haciendo un sacrificio fuerte y yo, por otro lado, me sacrificaba estudiando en las noches porque, recuerda, en la tarde trabajaba y así sucesivamente. Pero así fue. Fue algo que yo mismo... Es como tener una bicicleta. Tú le vas pedaleando fuerte si puedes, si no le bajas un poco el ritmo. Y esa es la ventaja de parte 61. Claro, o sea, es en como, mi opinión. como que no tienes límite, ¿no? O sea, te programas tú, haces tu... O sea, yo quiero sacar la privada en un año, por ejemplo. Sí. Pero la responsabilidad es tuya, ¿no? Correcto. O sea, hay que tener mucha disciplina. Esa es la clave. Disciplina, madurez. Y estamos hablando que yo tenía que 18, 19 años. Entonces, pero... la pasión me llevaba a eso. Es así. ¿Y Sí. el ahorro sí representa hacer en parte 61 que en escuela? Mucho, Sí, mucho, Juanca, sí, bastante. Yo no sé cuánto habré gastado, la verdad, no sé, 50, 60 mil. Sí. Solamente en ground school, imagínate lo que te ahorras. En vuelo, yo no malgasté, te cuento que no. O sea, a mí, en privado, sí, el tipo me recuerdo, el instructor me dio como 10 horas más. Yo creo que lo saqué con 60 y algo. Y también va la parte esto de que negocio es negocio y si pueden verte la quinta al gato para sacarte un poco más de horas, te sacan. Y por eso es que este amigo, Todd, por decirlo así, padrino, él fue a hablar con el instructor. Me dice, pues yo estoy volando con él y él está bien. ¿Cuál es el problema? Entonces me dio el endoso y así fue. Instrumentos, mira, ni una hora. Ese señor fue el instructor más callado que yo tuve. ¿En serio? De hecho, se parecía mucho a Sully, el A320 en el río Hudson de Nueva York. Entonces, sí, no, y así fue. Entonces, y obviamente, mira, entonces, casualidad es la vida. Todd me dice a mí en comercial, él tenía una cena 210. Me recuerdo, 210 kilos era. Y él me dice, mira, a mí no me pagues nada por mis honorarios. Y no me vas a pagar nada por la hora del avión. Tú encárgate del combustible. Wow. Y así fue. Eso fue una bendición. Claro. Y él, la parte, como sus hijos, él tiene 2 hijos y ninguno de ellos querían ser pilotos. Pero uno de ellos una época, le entró como, yo quiero ser piloto. Entonces el papá, mi amigo Todd, le compra una Cessna 150. Bueno, para ver si eso los motivaba. Yeah. Y resulta ser que fueron a volar, pero un día el papá me dice, sabes que a él no le gusta. Así que nada, quedará para mí. Me dice, si quieres, creo que me cobraba 60 a la hora por la Cessna 150. Yo compré un paquete, obviamente, para hacer el time building. Obviamente, yo compré un paquete de casi, no sé, lo que haya sido, lo que haya requerido para necesitar. Pero, y así mismo, a veces no tenía, él veía también que dejaba de volar y le decía, bueno, es que también ya me estoy quedando corto de dinero. Y él me decía, bueno, ponle combustible ya. Oye, entonces, ¿cómo? O sea, tú acabaste, la sacaste tu comercial, ¿y con cuántas horas sacaste ahí tú en parte 61? Con 260 horas creo que me fue el chequeo. Es igual, es parecido a lo 141, ¿no? Sí. Yo empecé en el verano del 2010 a estudiar en privada. Me acuerdo que tuve bastantes meses de espera con la TSA para esto de las huellas y todo eso que pedían. Sí. Y yo me acuerdo que diciembre, te mentiría el día, pero creo que es por el 20 y algo, diciembre 20 y algo del 2011, yo saqué comercial multimotor. Y meses antes a eso había sacado la monomotor y en la Cessna 210. Entonces todo eso me lo ha llevado 260 horas más o menos. Pero te demoraste un año, ¿cierto? Un año o año y piquito. Sí, porque empecé verano del 2010 y terminé en diciembre del 2011, entonces año y cacho. Año y medio por ahí. Rapidísimo. Hiciste bien rápido. Y hay gente que lo saca. De hecho, tú te ibas a All ATP y ellos te lo ofrecían en 12 meses. La cuestión que esto no es tampoco competencia quien lo saca más rápido, porque yo he conocido gente que han sacado en 9 meses, pero hay el otro lado de la moneda, que los vacíos que te dejan en el tema de formación y educación pueden estar ahí. Entonces yo me aseguraba de, en verdad, de saber la materia. Ahora,
¿qué es lo que a mí muchas cosas se me hacía fácil? La aviación virtual. Claro, Que tú más que nada enseñar y la gente quizás no lo cree. Y yo cuando fui instructor más adelante le decía, no, es que yo la verdad, yo creo tener una base por la aviación virtual. O sea, yo me recuerdo tanto en Tame virtual, cuánto uno hacía, Delta virtual, yo me acuerdo que estaba, y volar. O sea, yo me recuerdo que yo pedía a amigos míos que estaban en aviación, en Ecuador, por decirlo así, y me regalaban las cartas en rutas, cartas así de navegación, y yo con eso practicaba en el simulador. claro. Entonces uno sabía, o sea, uno sabía que eso le iba a ayudar. Yo sabía que eso me iba a ayudar algún día, y así fue. Entonces instrumentos para mí fue el más fácil, más divertido, por decirlo así, porque yo me divertía haciendo eso. Lo único que no había visto era, me acuerdo así profundamente, era NDB. Es que eso no hay mucho ya, ¿no? En Estados Unidos. No, y justamente en el avión, en la escuela que yo iba, había un NDB, Sí, ya. pero el avión no estaba equipado para hacer NDB. Entonces el chequeador me dice, no te puedo tomar. Claro. Entonces, pero el avión del chequeo, porque había una 172, no me acuerdo, era una de las más antiguas. Ya. Eso sí tenía, pero para el día del chequeo yo hice en una SP, en una 172 SP yo hice. Entonces obviamente esas no están equipadas, entonces no me podían tomar, pero fue bueno, fue interesante. Entonces, pero sí, yo creo que eso fue lo que me ayudó a avanzar rápido, Sí, que ya teníamos, ayuda mucho el mundo. De hecho, consejo para los que están empezando y quieren saber un poco más, indagar más el tema, yo les sugeriría eso, que se metan a la aviación virtual, BATSIM, o sea, eso son recursos y no cuestan, o sea, gracias a Dios, no, Claro, solo hay que el único tener tiempo. una buena compu hay que tener. Exacto, eso sí, No, eso sí, no. claro, yo estuve en la época del 2004, el simulador de 2004, entonces, Sí, yo, bueno, pero y eso tengo, bueno, por algún lado le tengo, loco. O el original. sí, Ese era sí, clásico, tener. Sí. pero así es la vida. Oye, y bueno, y tú acabaste, ¿no es cierto? Y bueno, me imagino allá con 260 horas que saliste. ¿Qué hiciste después? O sea, nos dijiste ahorita que tú hiciste ahorita de instructor, ¿no es cierto? Me imagino ahí Fui tú instructor. hiciste horas. Sí, fui instructor, pero no logré ejercer instructor hasta el 2015. Nuevamente, todavía habían secuelas de la aviación en Estados Unidos. No es esta aviación 2022 que estamos viendo que hay mucha oportunidad. Como lo mencioné anteriormente, era todavía una aviación con muchas secuelas, no había oportunidades de trabajo. Había muchos pilotos desempleados aún, muchos pilotos americanos volando en el extranjero, Asia, Medio Oriente y por otros lados del mundo. Entonces, yo donde vivía en Colombia, nada, me tocaba, yo tuve un trabajo en la rampa. No sé si yo trabajé en la rampa, yo trabajé para Delta en la rampa y yo estuve ahí 2011 hasta el 2015, pero no era trabajo completo, sino que era medio tiempo, famoso part-time. Y yo iba ahí ciertos días y aparte yo seguía trabajando en mi trabajo, que obviamente era, yo trabajé en IHOP, o sea, lo que tenía que hacer. Y lo traje en un restaurante mexicano. Entonces ese era donde en verdad yo hacía el dinero. Y para mí el aeropuerto era mi hobby. Iba ciertos días. Y nada, yo buscaba trabajo. Yo me acuerdo que una vez otro piloto en la rampa, porque conocía pilotos, él me decía, mira, una carta de recomendación para que tú vayas a volar Lear 35, ahí en un FBO que había. Y decía, chévere, perfecto, no hay ningún problema, yo voy para allá. Y resulta ser que el tipo cuando habla conmigo, obviamente yo todavía era muchacho, que ahora tenido 20 años, 21, no más de 22. El tipo me dice, no, me dice, necesitas 1000 horas. Y yo tengo 250, entonces, aparte que Carolina del Sur, no sé ahora, pero en ese entonces no es Florida, no es California en el tema de la aviación, entonces no hay muchas oportunidades. Y nadie se quería atrever a darte ese primer empujón, esa primera ayuda. Entonces, por el tema del seguro, siempre decían eso, tenían gente más calificada, con más horas. Entonces, siempre me sentía un poco yo como que frustrado en ese tema.
Y así pasé frustrado todo 2012, todo 2013 y obviamente aparte fui a la universidad a estudiar otra profesión porque eso fue algo lo que me dieron un consejo. Saca algo que no tenga que ver con aviación, porque tú nunca sabes cómo es esta cuestión. Puede ser por algo tuyo médico, puede ser porque hiciste algo, puede ser porque la industria está mal. O sea, Claro, correcto. Y yo estudié otra carrera que no creo que exista en Ecuador. No sé si ahora habrá, pero era Criminal Justice, que es básicamente esto con lo que tiene que ver con la parte de las policías y cortes y todo eso. Y dije, bueno, y yo te juro que yo estaba ya más inclinado en hacer eso. 2014. Yo estaba casi resignado porque recuerda que para el 2000, no me acuerdo la fecha exactamente, entonces 2012, por ahí, 2013, sacan una ley que los pilotos de 121 tienen que ser todos ATP. Entonces, eso a mí me desmoralizó mucho porque yo decía, ahora, ¿cómo llego a 1500 horas? Porque en ese entonces, antes de esa ley, American Eagle, hoy en día se llama Amboy, ellos piden 500 horas, 400 horas. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer lo que pueda para llegar a las 500 horas, volando lo que sea. Y nada, cuando pusieron las 1500 horas, dije, Dios mío, aquí sí ya lo veo puesta arriba. Y por eso fue que de hecho yo estuve a punto de decir, bueno, ya que saqué mi título de Criminal Justice, bueno, me pondré de State Trooper, hacer algo, de policía, lo que sea. Pero gracias a Dios, nuevamente la pasión, la disciplina, todavía está en el tema de la visión virtual, me mantuvo a flote. Si no, hubiese tirado la toalla. Y había mucha presión también porque mi papá me decía, mira, yo te pagué la carrera ¿para qué? Para que termines haciendo otra cosa. Y yo como que no, pero esto es paciencia, resistencia. Y así fue. Entonces en el 2015 yo obtengo por un amigo también, él fue que me ayuda a entrar a Ocala. Entonces, y él me dice, mira, ¿tú qué me vas a hacer? ¿Vas a ser piloto o te vas a quedar allá trabajando en la rampa, en restaurantes, o vas a ser policía? Le dije, no, yo quiero, pero ya más dinero no. Y me dijo, mira, yo ya te pagué la carrera y mira cómo tú haces. Entonces yo fui en el 2015 a Ocala y ahí fue que me entrevisté con el dueño. Y básicamente ellos me dijeron, sí, necesitamos gente. Bueno, ¿y qué necesitan? Que saques tu licencia de instructor. Entonces me dice, tú sacas tu chequeo, pasas el chequeo, el día siguiente tienes trabajo, básicamente. Y así fue. Me fui a Ocala, me mudé, dije, ya no tengo nada más que hacer en Carolina del Sur, me voy por mi sueño y me arriesgué, sí, tenía mucha curiosidad, mucho miedo, tenía que iba a pasar, incertidumbre. Y así fue, me fui a Ocala, agarré mis cosas y me fui para allá. Y nada, empecé a estudiar, a prepararme para sacarla de instructor. Y literal, me preparé, fui a dar el chequeo, pasé el chequeo y literal, al día siguiente ya, este es tu primer estudiante. Y fue una experiencia súper buena, me gustó mucho. Yo creo que, de hecho, estoy muy agradecido con la escuela, muy agradecido con la gente que conocí, tanto alumnos como otros instructores, al pana mío que me metió en el trabajo. O sea, yo en eso sí hay que ser, yo creo que es algo que en esta profesión, de hecho en la vida, hay que ser agradecido en todo. Entonces, hice amistad, una buena amistad con todos, hasta el sol de hoy. A veces voy para allá a saludar y cuando lo veo, nuevamente le digo, mira, gracias por la oportunidad, eso nunca se me va a olvidar, porque ese fue el inicio de todo. Entonces, de hecho, para hacerte un paréntesis, eso fue 2015. Yo por el 2012, cuando el Congreso de acá aprueba la ley que tienes que sacar ATP, yo me meto a Cape Air. No sé si has escuchado una aerolínea acá de Estados Unidos. Cape Air vuela en Cessna 402. Están basados usualmente en el noreste de Estados Unidos, lo que es Boston, por allá, Rhode Island, Providence. También tienen en San Juan, en la parte de Puerto Rico, ellos tienen una base ahí. Volaron para Continental ATR, pero en Guam, allá, al otro lado de Estados Unidos. Y yo apliqué ahí, y eso fue 2012, 2013, y fue mi primera entrevista básicamente formal en 121, aunque ellos eran, yo creo que era 121.
Y nada, entonces la típica que tú vas, entras y comienzas a saludarte con todo el mundo. Y claro, uno saluda por cortesía, por ser, por educación, pero también para ir tanteando de con quién estoy compitiendo. Yo tenía 250, no tenía más de 300 horas. Yeah. Y todo el mundo tenía 500, 600, 700, y todo el mundo tenía de 100 horas multimotor para arriba. Yo tenía solamente lo que hice, 25, 20, no tenía más de eso. Y yo dije, wow, aquí va a estar la cosa media jodida en el tema de vamos a ver cómo me va. Y no me dieron el trabajo. Esa fue la única vez que yo fui a una entrevista. Bueno, gracias a Dios que yo fui a una entrevista y me dijeron no, gracias. Entonces pero por las horas. Me dijeron que tuvieran gente más competitiva. Eso fue la respuesta que yo tuve. Correcto, sí, básicamente. Entonces, que no, gracias. Y eso fue 2012, me acuerdo, 2013. Y nada, 2015, ahora sí, regresando al tema que hablaba, 2015 fue que fui instructor. Y así fue, ahí inicié todo para hacer mis horas hasta sacar la ATP. Entonces, eso fue... 1500 horas hiciste ahí. Correcto, hasta las 1500 horas. Sí, sí. ¿Y cuál fue tu primer trabajo en 121? 121 es una aerolínea que ya no existe en Estados Unidos, ya cerró, lamentablemente. Es una regional para que fue fundada, se llamaba Compass Airlines. No sé si tú le llegaste a escuchar. Un poquito de la historia de ellos. Ellos eran una regional de Northwest Airlines en Estados Unidos, que luego se fusionó con Delta. Entonces terminó siendo la regional de Delta y claro, pero estas compañías en ese entonces todavía Delta era el dueño, pero Delta la terminó vendiendo. Ese es otro tema, si no nos quedamos de largo, pero Delta le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero tener a ti. Ya, como quien dice, como un padre le dice a los 18 años al hijo, ¿sabes qué? Ya eres mayor, chao. Entonces, obviamente, ellos tenían que ver cómo hacían para subsistir. Entonces, le volaban para Delta y también le volaban para American Airlines como regional. Y yo estuve ahí, fue mi primer trabajo, base Los Ángeles, volaba en ese entonces 170, 175. Los dos aviones tenían. Fue una linda experiencia, pero me quedé poco tiempo, no estuve, creo que un año por ahí. No sabía, lo que pasa es que por más que yo decía, bueno, creo tener un buen conocimiento del mundo 121, pero en verdad no lo sabes hasta que estás adentro. Y cuando uno está adentro dice, ok, así es como son las aerolíneas, acá es la aerolínea de ir. Es como un país. Tú te mudas a un país y estás en una ciudad. Y tú dices, me mudé aquí, pero este es el sector bueno. Este es donde tengo que ir a trabajar. Acá es donde tengo que vivir. Es parecido en la aviación. Entonces, así fue como era el 121. Entonces, yo siempre tuve una preferencia, por no decirlo, me fascinaba estar. Yo crecí viendo American Airlines en Guayaquil y yo me recuerdo desde el inicio, claro. Entonces yo decía, si me voy a Estados Unidos me encantaría volar en América. Eso fue un sueñño, pero obviamente no. Entonces yo salgo de Compass y me voy a volar a American Eagle, que es como que la regional de American Airlines, que ya para ese entonces ya estaba el nombre de Amboy, como lo conocen ahora. Y ese fue mi segundo trabajo 121. Y la verdad que lo que ellos proponían es muy bueno, porque tú te entrevistabas con ellos, y era tu única entrevista, y básicamente tenías que esperar tu turno para ir a American Airlines. Y así era. O sea, en papel se ve fenomenal, hasta el sol de hoy. Así es, tú entrevistas, pasas la entrevista, te dan tu trabajo, y vas a American Eagle, Amboy, vas para American Airlines sin entrevistarte una vez más. Entonces, y me hacía sentido, sí, era muy bueno, y hacía sentido para mí porque yo vivía en la costa este de Estados Unidos. Compass estaba en la costa oeste, yo estaba en Los Ángeles y tenía que trasladarme en mi tiempo para ir a trabajar. Entonces era un poco más fuerte, más tedioso, pero bueno, parte de esto. Ya. ¿Y de ahí de American Eagle o Envoy? Yo estaba contento ahí. Yo entré en el 2017 y yo decía, bueno, aquí ya me quedo. No, voy a hacer mi carrera y bueno, y miré American cuando tengan que ir a American. Entonces, entré en una época, ya para todo esto la aviación había mejorado demasiado. O sea, no era la época del 2010 que te comenté, no era la época del 2005, nada que ver. Entonces yo entro a 2017, sí, a Amboy American Eagle y
Y estaban contratando, Dios mío, bastante gente, bastante gente. Sí, no, era increíble. Entonces, y la compañía creciendo, o sea, yo entré en uno de los mejores momentos. De hecho, 2016, en mi opinión, era el mejor momento, pero en el 2006 estaba en Compass. Entonces, nada, entré y ahí estuve. Yo quería estar ahí para siempre, hasta que me voy a American, pero pasó lo del COVID. Entonces, 2020, de hecho, 2019 yo me hago capitán. Mira, 2 años el ascenso, o sea, fue algo increíble. De hecho, yo volaba con capitanes en el CRJ, porque cuando me fui a Ambo entré en el CRJ 700. Y los capitanes con los que volaban, ellos se demoraron 8, 9, 10, 11 años para ser capitán. Pero era imagínate por tú. Era por la época, ¿no? Por la época, exacto. Entonces, al menos en Estados Unidos es así. Es como ellos dicen en inglés, time and place. Eso es todo. Y nada, estás en el momento correcto, en la época que es, y así es. Entonces, y en el 2019 hago el ascenso a capitán, pero para el Embraer 145, que es lo que yo podía aguantar por el tema de la antigüedad. Y me mandan a Nueva York. Y así fue. Entonces estuve 2019 y bueno, 2020 lamentablemente pasó lo del COVID. Y que fue una amenaza mal. De hecho, yo me acuerdo que una de las cosas que más me quedó impactado fue cuando yo estaba en la televisión y habló el CEO de Southwest. Y él dijo, esto es peor que el 11 de septiembre. En temas de pérdidas, en términos de que cuánto se ha parado la aviación. Y fue algo mundial. Entonces, la compañía empezó a mandar correos que se venían días muy difíciles, muy oscuros. Y estaban pidiendo pilotos que tomen licencias sin sueldo, cosas así. Claro, yo recién me había comprado, estaba casado, me he comprado casa y ese era lo que faltaba ahora, que no tenga trabajo y con qué pago las cosas. Entonces, fue una decisión difícil, pero ahí venía el poco tiempo que tenía en la aviación, la experiencia que uno ve en la industria. Ya conoces algo, ya conoces el medio. Ya conozco el país, como es la aviación. Y yo tomé la decisión de tomar la licencia, irme y me fui a volar carga. No porque yo lo quise, sino que fue una oportunidad que se brindó y me fui a volar carga. Y así fue. Fue por un tema de conservar el trabajo, estar activo como piloto y al fin y al cabo tenemos que vivir de algo, o sea, las cosas no se pagan de algo, entonces solas no. Entonces yo dije, bueno, miré, lo consulté con mi esposa y así fue. Y me fui a volar carga. Fue ahí cuando me fui a volar para Atlas. Volé para Atlas y tomé esa gran oportunidad. O sea, yo sabía que iba a crecer también bastante profesionalmente porque era otro mundo. O sea, ya no era un mundo regional, sino que estábamos en una operación mundial. Pero todo tiene su pro y su contra. Entonces yo dije, aquí esto nos va a quedar por lo menos el COVID 3-4 años. Porque claro, recuerda que las compañías empezaron a sacar pilotos. Todos lados del mundo, todos lados. Parquearon aviones y comenzaron a sacar gente que en verdad era de miedo. Muchos amigos míos, pilotos en Ecuador también, o sea, para la casa, espérate, no sabes. Un gran amigo, estuvo casi 6 meses, un año sin ganar $1. Fue épocas muy difíciles. Amigos también que perdieron su empleo. Pero bueno, por eso fue que me fui a carga, porque yo decía, por lo menos carga va a seguir a flote. Perdón que te corte. O sea, llegó el COVID, te dieron a ti la licencia, ¿no es cierto? Correcto. Y de ahí tú, o sea, para no quedarte así, buscaste para volar en carga. Yo apliqué a Amerijet y apliqué a Atlas. Y Amerijet nunca me llamó y me llamó Atlas. Y entraste. Claro, porque ella estaba en esa época. Exacto, sí. Entré, hice la entrevista, hice todo el proceso y me dijeron, bueno, está bien. Y ellos también necesitaban pilotos. O sea, ellos, de hecho, le agarró una buena época a ellos porque estaban cortos de pilotos, pero en cambio después comenzaron a caerle pilotos por todos lados que dijeron, espérate. Y esa es otra cosa que decía, tengo que entrar ahora porque se me demoraba un poquito más. Si iban a quedar más pilotos desempleados y esa la espera era más y tenías que competir más. Claro. Entonces, cuando yo estaba en pleno curso, me acuerdo, la compañía, si tú no tenías menos de 5,000 horas o algo así, no te llamaba, nada, cero. Entonces yo entré con 3,000, no me acuerdo,
500 por ahí. Yeah. Entonces, y yo era competitivo quizás en el mundo regional, pero cuando comienzas a ver gente que viene de Emirates, de Qatar, de otros lados que lo habían sacado, o del mismo Estados Unidos, pilotos de otras aerolíneas dentro de Estados Unidos, tú dices, aquí va a estar difícil la cuestión en competir. Entonces, fue una decisión muy difícil, pero yo creo que la analicé bastante y dije, bueno, vamos a hacer esto. Yeah. Y así fue. Y fue una excelente oportunidad. El avión, yo nunca imaginé que iba a volar un 747, jamás. Y así fue. Me dijeron, bueno, eso sí, el trabajo queda en Alaska. Yo vivía en Orlando. Bueno, ni modo. Así es, pero nuevamente, así es esto. O sea, no todo es color de rosa. Claro. Exacto, entonces, y así es, y es eso. Entonces, o sea, la base era en Alaska y tú por tus Alaska. Ibas a Alaska. Ese es algo que bueno que ellos te pagaban el traslado. Yeah. Ellos te pagaban en un ticket aéreo. Me mandaban usualmente en Alaska Airlines. Me mandaban de aquí a Orlando a Seattle, y Seattle me iba para Alaska. Y empezaba mis vuelos. ¿Y volaste a Asia? ¿A todo lado, no? Asia, básicamente fue así, todos lados. De hecho, estuve en Asia, Europa, Medio Oriente. Sí, volé, bueno, dentro de Estados Unidos. De hecho, fue mi primer vuelo. Ajá, mi primer vuelo fue ese, Miami, yeah. Manaus, Quito, Miami. Chévere. Sí, chévere. Sí, fue. ¿Y en esa operación hacían, una tripulación o...? Éramos 4 pilotos, porque también era vuelo de instrucción. Entonces eran 2 capitanes, había un primer oficial y estaba yo. Y ese fue mi primer vuelo, o sea, de hecho lo tengo con asterisco en mi libro de vuelo, porque fue un vuelo primera vez volando a Ecuador. Wow, nunca había volado a Ecuador. Entonces, pero no Guayaquil. Quito, no Guayaquil, no, fue Quito, sí. Yeah. Y verás que yo siempre quería buscar esos vuelos, porque a veces hay vuelos que no tienen pilotos, porque no están asignados, lo que sea, o le falta un piloto, y yo quería agarrarlos y no era un poco peleado el tema. De hecho, una vez me acuerdo que hace poco, que sobre hace 2 años, un 747 Atlas se desvió a Guayaquil. No sé qué pasó en Quito, si era mal tiempo o algo, pero se fueron a Guayaquil, ¿sabes? Si hubiese estado yo ahí. Pero bueno, y así fue, pero yo algo que le decía o sea, le decíamos a nuestros amigos, conversábamos, o sea, 2020, esto del COVID va a durar hasta el 2024, 2025, que las aerolíneas de pasajeros van a estar así. Entonces, por suerte me equivoqué, para bien. Porque estamos 2022 y bueno, acá en Estados Unidos la demanda aérea está a tope, o sea, literal, no sabemos por dónde sacar más pilotos. Y en todas las aerolíneas, te cuento, o sea, en todo tipo de aerolíneas. Entonces, en todo lado, ambulancia aérea, parte 91, 135, 121, todo, o sea, todo está ahorita, hay una necesidad por pilotos increíble. De hecho, están hablando mucho ahora que quieren extender la edad del retiro, en vez de 65, 67 o 68. Hay un rumor grande de eso. Entonces, quién sabe qué va a pasar. Y veamos. Pero sí, el tema ahorita de necesidad de pilotos es increíble. Es totalmente lo contrario de lo que pasó después del 11 de septiembre. Pero esto que está pasando pasó en una menor escala en el 99, 2000, 2001. Cuando yo hablaba con los pilotos, fue algo parecido. El 11 de septiembre les cayó, fue un balde de agua fría. Entonces, de hecho nos asusta porque la cosa está tan bien a veces que uno dice, bueno, yo creo que viene lo malo. Esperemos que no venga nada malo, pero sí fue. O sea, imagínate que ahorita pase algo, una catástrofe, se viene todo para abajo. Y en Estados Unidos, como contratan mucho, despiden mucho, es muy, muy fácil, acá no se complica en ese tema. Es que claro, votan uno y hay otro ahí. No, y lo peor es que no te necesito. Estamos mal, estamos sobrando. Entonces cortan operaciones, cortan aviones. Pero bueno, y así fue. Estuve en Atlas y volé 1 año y medio ahí. Y sí, estuve por todos lados. Crecí bastante profesionalmente, me gustó mucho. Fue un sueño volar el 747. ¿Cuántas horas hiciste en ese avión? Curiosamente, 727. 727. Ajá, sí. Chuta. Sí, no, el 727. Eso sí, ese sí no creo que vaya a llegar. No, pero sí vuelan allá. Exacto. Hay en Alaska he visto que operan ese avión. Sabes que hay una compañía que se llama Kalita Charters. 2, me parece que es. Ellos eran 727.
Amerijet hace esos pocos años atrás tuvo. Hay una compañía que se llama IFL Group, el grupo IFL, ellos tienen 727. Converto ya vuelan ellos. Y por ahí sí, un par más que no. Sí, no hay más, o sea, no hay. Pero sí, no, un excelente avión. De hecho, claro, yo en hasta el simulador puedo llegar. Captain Sim o Dream Fleet, sí, no, ahí está. Pero así fue. Entonces, bueno, entonces tomando el tema que la aviación acá mejoró mucho. Obviamente hay que ser realista, el gobierno ayudó bastante. El gobierno inyectó mucho dinero y aún así cerraron aerolíneas. Cerraron unas Compass, cerró por eso, donde yo trabajé. Sí, Compass, exacto, donde yo empecé. Cerraron. Se cerró otras aerolíneas más. Pero bueno, digamos que son aerolíneas pequeñas, ¿no? O sea, sí, no sé si tú escuchaste de Miami Air, volaban 737. No. Ellos tenían, de hecho, el call sign de ellos era Biscayne y ellos cerraron. Yo tuve un compañero en curso de Atlas que era de ahí. ExpressJet, otra región, de hecho era una de mis favoritas. ExpressJet, volaban 145, 0J, cerraron y así, o sea, fue una época mala. Entonces, y de repente la aviación empezó a mejorar. Entonces, y así fue. Y nada, yo siguiendo mi sueño y decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, yo seguí aplicando American. Por mi cuenta, seguí aplicando American. Decía, bueno, está un poco difícil, pero bueno. Y brevemente, mientras estoy aplicando American, yo decidí irme a volar a JetBlue. Y así fue que entro a JetBlue y ahí sí estuvo muy poco tiempo porque ni terminaba de volar y ahí fue cuando American me llamó. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad de mi vida. Entonces fui a JetBlue y estuve basado en Los Ángeles. ¿De base Los Ángeles? Ahí. Base Los Ángeles, yeah. Sí. Y yo, recuerda, yo vivo en Orlando. Entonces cuando tenía que trabajar me iba para allá. Y estuve ya lo que duré. Entré en septiembre del 21. Uh-huh. Septiembre del 21 y bueno, hasta abril, que fue mi último mes. Fue una decisión difícil porque yo cuando entré a JetBlue dije, aquí ya me quedo para siempre. Yeah. Pero American. Claro. Y justamente me llamó American, pero yeah. Fue una decisión bastante difícil porque JetBlue para mí es una muy buena empresa para volar. Te hablo de tema piloto. Yeah. Tiene un buen contrato laboral, una compañía sólida. De hecho, una ventaja de JetBlue es que en épocas duras, 2008, que pasó la recesión, esta gente sale a flote. Southwest, JetBlue. Esos son los y fue una decisión low cost ya no. Correcto, sí, que ya no son tan low cost. Ahora los low cost podría ser que son Frontier, Spirit, Allegiant. Yeah. Siguen siendo low cost, pero ya Southwest no es el mismo precio que cobraban antes. Entonces dan un poquito más arriba. Frontier sí es barato. Spirit también, súper. Pero así fue. Entonces, pruebas de la vida otra vez. O sea, estoy en JetBlue. Ya me quedo ahí, estoy tranquilo. Y ellos tienen un programa que van a traer a A321 XLR para el 2023. Entonces van a empezar a volar a Europa. O sea, un programa bastante interesante que ellos tienen. Un proyecto. Esa es la palabra, un proyecto. Y así fue. Y nada, entonces me llamó American y dije, bueno, sí. Mi último, yo hablé con el Chief Pilot de JetBlue y él me dijo que no, que así son los sueños, porque imagínate, como él mismo dice, ahorita voy para 32 y cuando tenga 55 años, pero ¿por qué no me fui? ¿Por qué? Porque si ese fue un sueño. Entonces, y acá son muy, muy transparentes, muy entienden, entonces, y así fue. Yo tuve mi conversación y me dice, no, al final, o sea, me iba a entender como que cumple tu sueño. Entonces, y así fue, y entré a American, dije, bueno, aquí sí ya, segundo el barco, mundo con el barco, ya no, porque igual, o sea, es muy demandante hacer inicial, y más que todo, cómo es el sistema americano en las aerolíneas. O sea, tú tienes que hacer antigüedad, no es que tú te renuncias de una compañía
y tú eras capitán en esa compañía, y vas a otra compañía nueva y tú vas como capitán y te respetan tu trayecto, tu jerarquía. No, acá no funciona así. Entonces, con más razón, yo sabía que tenía que irme a una compañía y quedarme ahí, ya, sea lo que sea. Y él lo iba a hacer eso. Pero bueno, American me abrió las puertas y uno dice, Dios sabe por qué hacer las cosas y en qué momento te lleva al camino que tiene que llevarte. Y así fue, y entré hace poco, en mayo. Estoy todavía estoy ahorita empecé el curso, me dieron el 737 pero ahorita estamos nuevamente tomando el tema. Hay demasiada demanda, no abastecen los instructores, no abastecen los simuladores, que ahorita estoy en la casa. Me dieron para estudiar, estoy estudiando desde casa y ya regreso este mes de julio. Ya me incorporo para hacer el resto del training y ya empezar a volar en septiembre, creo yo. Andy, una pregunta más. ¿Cómo son los procesos allá? O sea, ponte, acá te toman exámenes psicotécnicos, acá en Ecuador. Psicotécnicos se toman teóricos del simulador, el psicológico y una entrevista final. Así es más o menos como se maneja acá. ¿Allá es igual? ¿Tal vez? No, es diferente. Así era antes. Te vamos a poner un ejemplo. En American, antes, te hacían una evaluación médica profunda, que es como, bueno, de lo que yo nunca me he hecho un examen en Ecuador, pero más o menos así, como hacerte un médico allá, de lo que me han contado. Entonces te toman radiografías, examen de sangre, todo era muy, de hecho la gente le daban el trabajo y cuando iba a hacer el examen médico le retiraban la oferta de trabajo. Así estricto era American, era como era súper estricto lo que me cuentan. Y poco a poco eso fue cambiando. El tema de simuladores ya no te lo hacen, ¿no? Porque yo creo que ellos dicen, bueno, si esta persona ha llegado tanto hasta este punto, bueno, dale un poco de crédito. Claro. Ellos lo que se enfocan más ahora es en el factor humano. Y en el factor humano se enfocan en todo. Desde el punto de vista cuando te entrevistan, cuando te entrenan, y cómo quieres que sea tu comportamiento en la cabina. Es mucho el factor humano. Tú podrás ser el mejor piloto, podrás tener unas excelentes habilidades como piloto, conocimiento, pero por ponerte un ejemplo rápido y para que tu audiencia lo entienda, pero si tú tienes un carácter muy difícil, eres una persona muy complicada, una persona muy arrogante, nunca te van a dar el trabajo. Así es como funciona. Ellos tienen mucha fe en su equipo de trabajo o el equipo que está a cargo del departamento de entrenamiento. Entonces, no podrás hacer el mejor, ¿okay? Podrás tener algunas dificultades en tu entrenamiento, pero tienes una buena actitud. Es las personas con que se puede enseñar, que está abierta, me explico, a aprender más. Que tengas humildad, básicamente. Están contigo. Pero no tienen... ¿esto te evalúan en qué? O sea, ya en... Bueno, hoy en día, volviendo a la pregunta que tú me hacías, es una pregunta que difiere mucho en cada aerolínea. Entonces, por ejemplo, yo tuve la entrevista en Delta. En Delta te toman un psicológico. Ahí sí. Exacto, y eso lo hacen hasta ahora. Pero ya no hay examen escrito, como antes había. Pero dejaron el tema psicológico. Ellos quieren ver ahora es quién eres tú. Te sientan, lo típico en toda aerolínea es, hoy en día tú te sientas y tienes 2 personas. Puede ser 3 personas, en una silla, en una mesa. Y es básicamente, háblame de ti, ya no preguntan tanto, a ver, defíneme qué es un MEA, qué es un MCA, o teoría ya no, a ver, explícame un ILS, PRM, ya no están para eso ellos están para ver, y así es como se está ahorita dirigiendo la FAA. O sea, cuando tú vas a hacer un chequeo de piloto privado, todo es escenario. ¿Qué haces en este escenario? ¿Cómo tú lo tomarías? Cuéntame alguna vez que te haya pasado algún problema con otro colega, cómo has manejado una situación de emergencia. Ellos quieren saber eso, porque al fin y al cabo tú te puedes saber el libro, pero entonces a la persona cómo es, nuevamente volvemos al factor humano. Claro, entonces esa es como hoy en día se manejan las aerolíneas. Entonces te entrevistan, muchas hacen una llamada primero, te dicen, mira,
tenemos tu aplicación, has aplicado a X aerolínea, entonces queremos hacer una pequeña entrevista de qué se trata esto. Y te hacen, mira, la aerolínea es así, asado, cocinado, y qué es lo que ellos esperan de ti. Y te hacen unas preguntas, bueno, quieren básicamente confirmar es una entrevista de 15 minutos por lo regular. Y confirman los datos, que todo lo que tú has explicado es verdad, y si ellos analizan que te quieren invitar para una entrevista en persona, te dicen, mira, vas a ser entrevistado tal fecha o cosas así. En Delta, volviendo al tema de Delta, ellos te invitan y tienes que hacer un examen primero. Es un examen no de aviación, excepto me recuerdo algo que es fraseología, pero no es de aviación, mucha destreza mental. Que, por ejemplo, si tienes, voy a darte un ejemplo muy rápido, círculo, triángulo que puede ir en son cosas de destrezas mentales. Y si tú pasas eso, Delta te invita a Atlanta a la entrevista personal. Y obviamente el día de la entrevista personal es que haces todo lo demás. El panel de entrevista con alguien de recursos humanos y un piloto, que usualmente es piloto de la línea, capitán, instructor, lo que sea. Entonces, y así es como hoy en día se maneja. Entonces, no hay examen escrito, ya no hay simulador, no hay un examen psicológico Delta que yo tengo porque yo fui. American, por ejemplo, no está tomando eso. Y no hay así un examen, por ejemplo, médico como tal, como hacía American antes. Entonces, lo han reducido ahora que antes eran 2 días, lo han reducido a 1 día. O sea, en 1 día haces todo. Entonces, suena fácil, pero ¿cómo tú convences al tipo que tiene que contratarte en 1 día? Por el otro lado. Entonces, por lo menos en Ecuador, de lo que tengo entendido, tú vas fase por fase por fase. Puede ser que la primera vez estés un poco nervioso. Y si te dan la oportunidad de seguir el proceso, es uno que tú te puedes desenvolver más, agarrar más confianza. Acá es un solo tiro. Ahí es donde estés nervioso. Exacto, entonces así es como funcionan las entrevistas. Y es un sistema que asumo yo que le funciona. O sea, yo no estoy en esa área, asumo yo. Los entendidos sabrán, yo siempre digo, los entendidos sabrán por qué hacen así, es 1 día y así es. No era antes así, antes te llevaban a simulador. Y tú no volabas, pero yo no vuelo 707. No les importaba, bueno, no te estoy pidiendo que vueles el avión, es decir, quiero que vueles famoso six-pack, solo que estés en un simulador volando en un jet más rápido. Y así es. United creo que es poco parecido también. Creo que es 1 día también United, como hacen ellos. UPS y FedEx también son muy similares en ese tema. Pero bueno, así es como son las entrevistas en Estados Unidos. Y regionales así. O sea, todo el mundo que, me imagino, empieza regional, es un evento de 1 día. Puede ser que ellos sí te tomen examen escrito. Es básicamente una copia del ATP. 50, 100 preguntas. Pueden ser que te den una carta Jepsen y te digan, bueno, briféame qué es esto, qué es lo de acá. No sé cómo lo están haciendo ahora, pero sí, porque y a la parte tiene sentido, es tu primer trabajo, quieren ver, me explico. Pero cuando ya entras acá, usualmente la gente que entra acá tiene ya ha pasado por lo menos 1 o 2 entrevistas o ha tenido algo más de experiencia. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. ¿A ti se te hizo difícil el tema de manejarte en cabina ya compartida? O sea, ¿se te hizo difícil los flujos, hacerte los checklists, procedures? ¿Cómo manejarte con otra persona que tal vez no le conoces? Correcto. Yo creo que en mi primer trabajo en Compass, tenía una idea, porque, aunque no lo creas, esto lo de la visión virtual te ayuda bastante. Y uno ve videos, viste los videos de Just Planes, ¿te recuerdas? Claro. Bueno, hasta ahora existen. Yo me los veía. No, exacto, yo tenía eso y yo me los veía. O sea, yo me los veía. Y uno, aunque tú no lo creas, uno va absorbiendo algo. O sea, si en verdad esto te apasiona y te gusta, vas absorbiendo algo de cada ciertas cosas. Entonces, no llegué ciego, obviamente. No sabía, pero tenía una idea. Obviamente, no era lo suficiente para tener esa coordinación que ellos piden en el multicrew. Pero yo creo que sí se me hizo normal, bastante
no diría que regalado, pero sí fue fácil por lo que yo tenía previamente. Entonces, o por lo que yo conversaba con mis amigos, porque siempre es lo mismo. O sea, mis amigos de aviación hablamos de lo mismo, discutimos de lo mismo, conversamos de lo mismo y siempre es lo mismo. Entonces, y es algo que se hace como que por costumbre y te cuentan tus anécdotas y uno está escuchando ahí. Entonces, uno siempre escucha, mira, ok, está bien. Y así es. Entonces, pero no creo que se me hizo difícil. Pero obviamente uno está en la aerolínea y la aerolínea es la que te disciplina cómo ellos quieren que tú te manejes en la cabina, obviamente. Chévere, Andresito. Chévere todo lo que nos comentas. Verás, aquí nos dejaron unas preguntas. Bueno, a mí me mandaron directo. Ya unas preguntas de gente que quiere saber. Un ejemplo, ¿no? De una pregunta que tengo acá. Que dice si los pilotos pueden tener barba, aretes o tatuajes. Es una pregunta que nos hicieron. Lo del tema de la barba, se está flexibilizando ese tema, pero la respuesta en general podría ser un no. A diferencia de Medio Oriente, tú ves en Medio Oriente o en Latinoamérica que se utiliza mucho la barba. Y una de las cosas que una vez averiguando dije, pero ¿por qué no? O sea, a mí no me gusta utilizar la barba, pero de hecho no tengo para, o sea, no es para que yo tenga barba. Pero me dijeron que la FAA, una de las cosas que vio que la máscara de oxígeno no sellaba. Entonces, una de las cuestiones es que tienes que tener cierta medida, no sé cuánta, es decir, no me acuerdo exactamente la medida para que tú puedas utilizar la máscara. Entonces, yo sé que Atlas ahora permite, pero obviamente yo creo igual no llega a los límites de Medio Oriente. No. UPS creo que lo está implementando. Y ahí tienes... Están como cambiando. Sí, y están cambiando, están un poco, pero igual en la mayoría no te permiten. Entonces siempre es afectado. Bigotes sí puedes tener, no hay problema. Y volviendo a la pregunta, yo creo que depende mucho porque recuerda, cada compañía es privada y cada compañía tiene sus propias políticas. Entonces lo del tatuaje, en realidad yo creo que diría que no. Sin embargo, aquí viene una respuesta, algo muy curioso. Yo conozco un piloto que él entró a la aerolínea, de hecho American, y él tiene tatuaje. Yo lo conocí desde Compass a él. Pero ¿cómo hacer? No, él siempre vuela con camisa manga larga. Entonces, por ahí puede ser, que no se vea. Por ahí puede ser, exacto. Entonces, pero aretes, creo que la pregunta era piercings, ¿no? Sí, o aretes. Aretes o piercing, ajá. Yo creo que hasta la oreja. No puede pasar más de ahí. Nada de la nariz, nada de cosas así. Nuevamente, eso depende. La respuesta sería depende por política de compañía. ¿Qué tanto te flexibiliza? En American no te dejan lo que es la barba y el tatuaje. Bueno, yo creo que mientras no sea visible, no hay problema. Porque lo he visto. Pero depende, la respuesta es esa. Depende de cada compañía. Política de cada compañía. Chévere, verás. La otra pregunta era... Déjame la grande aquí ya. ¿Qué pasa cuando un motor deja de funcionar por factores externos, ya sea por ingesta de ave, cualquier tema que pueda pasar? Cualquier tema. Bueno, estamos entrenados para eso. Entonces, hoy en día es un avión bimotor. Puede ser un avión trimotor, puede ser un MD-11, puede ser un 747. Entonces, la respuesta obviamente no pasa, no es que pasa algo, no va a pasar, el avión va a seguir volando. Obviamente tienes que tomar las medidas que cada avión requiere y cómo estás entrenado. O sea, si es un 747, en verdad un motor no es que no afecta mucho. No, en realidad no estás en emergencia, no es una emergencia, ¿no? Recuerda que más o menos es perder 50% de la capacidad, correcto, para que en verdad estés en emergencia. Entonces, de hecho, en el 747 pierdes un segundo motor, ok, listo, estamos. Y se traslada si vuelas un A320, un 737, claro, perder un motor ya está con el 50% menos. Pasa, no, el avión va a seguir volando, obviamente, nuevamente, dependiendo del avión.
De hecho, no te vayas a un jet, vámonos a un Azteca. Era una de pistón. O una Seneca, exacto. Entonces, nada, se hacen las listas que tengas que hacer, los procedimientos abnormales, emergencias y tomas acciones a ese punto. Y no es nada, o sea, es un evento que fácilmente puede ser resuelto. O sea, es como decirte, ¿qué pasa si me opero el corazón? Te hace un doctor, bueno, claro. No pasa nada. O sea, sí, te vamos a operar el corazón, pero no los niveles que salen, exacto, no pasan mayores, no debería pasar a mayores. Igualmente con la aviación, con avión motor. Bueno, factor humano, no, recuérdate en China que despegaron, ahí sí tienes un problema grande. Claro, ahí sí tienes un problema grande. Por eso, si sigues el procedimiento como te enseñan y todo, no pasa mayores. No es el fin del mundo. Qué grandecito. Desde aquí hay una pregunta que dice ¿qué comen los pilotos? Pero a ti te aplicaría o sea, ¿qué tipo de comida te dan en una aerolínea, digamos, en comercial? ¿Y qué tipo de comida te servías o te dan a ti en una aerolínea que es de carga? Que fue Atlas Air en tu caso. Ok, en la compañía que más he comido, literal, es un buffet, era la comida de carga en Atlas. No por las otras cargueras, nunca no he estado. Pero en Atlas, literal, era un buffet de comida. O sea, tenías sándwiches, tenías comidas, y los sándwiches tenías la típica jamón con queso, nunca yo vi de carne, sí, había el famoso roast beef. Había esto de peanut butter también, que a muchos les gustan. Y de comida fuerte, de segundo, por decirlo así, teníamos pescado, pollo. Varía mucho de la ruta que hacías, el destino donde salías. Y habían desayunos. No comías lo mismo, ¿no? O sea, el capitán o el otro piloto comía una cosa y tú otra. Claro, esa es una política que utilizan mucho por el tema de intoxicación. Entonces, para evitar eso. Entonces, nuevamente, varía por... ¿Sí? En ciertas compañías que he estado, sí. En otras no. En Atlas, ¿no? ¿O sí? Por ser carguera. Creo que, sabes que, buena pregunta. Me parecía decir que no. Me decía que no, porque pollo, ¿qué vas a comer? Pollo, y tú pollo. Ok. Entonces, en American sí dicen que, de hecho, la comida de los pilotos de American es diferente que sirven atrás. Y es diferente. Bueno, es que nuevamente tienes que ver un poco la historia de que, bueno, American sí estuvo involucrado en esto del 11 de septiembre. Y no sé si supiste después, años después, creo que un vuelo de París, no sé si era Miami o Nueva York, un 767, fue esto de que los terroristas, un tipo se metió al baño y con el tema del zapato quiso, o sea, American Airlines, entonces ellos todavía hasta el sol de hoy tienen unas políticas muy, muy, muy fuertes. Sí, entonces, pero bueno. Y bueno, sí, y muchas cosas que obviamente son que uno no nos puede hablar. O sea, son muy, que está escrito, esto no se puede hablar. Entonces, pero sí, tienen políticas muy, todavía que no la han cambiado. Otras se han flexibilizado, pero no es el caso. Pero el tema de la comida no. Y muchas veces en realidad no hay problema. O sea, porque recuerda, te voy a poner un ejemplo para la gente que nos ve. Estás en Miami, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a Quito. Y está la famosa carreta. ¿Y quién no se quiere comer, por ejemplo, un bistec encebollado? Y otro dice, está muy bueno, la verdad. Bueno, al fin y al cabo. Y uno dice, y los protocolos de seguridad, entonces, depende. Ha llegado gente que dice, mira, quieren este dulce. Y ahí sí, no, gracias, estamos bien. Porque tú no sabes quién es ese pasajero o algo por el estilo. O te quieren ofrecer algo y no, una bebida o quién sabe qué. Pero yo me he dado cuenta de algo que en esta carrera, yo creo que en la vida es así, utilizar el sentido común te ayuda mucho ya. Utilizar el sentido común, me explico, se supone que la comida que está en el aeropuerto es una comida que pasa asumo yo, por protocolos de seguridad y todo eso, igual que el catering que hacen en el avión. Entonces, es algo que, sí, es un tema interesante, pero no es que se le da no es un mito. Sí. Verás, otra pregunta era, ¿cómo manejaste tú el jet lag? O el cambio de horario. En el tema de era más fuerte. Muy fuerte, porque claro, yo pasaba en Asia y yo me acuerdo que cuando yo me iba de vuelo, ¿verdad?
16 días, 17 días lo que duraba irme de vuelo. Si me mantenía entre Alaska y Asia, ok, tu cuerpo se puede acoplar. El problema estaba, me acuerdo cuando salía de Alaska, me iba para Asia, y de Asia me iba para Europa, y de Europa me iban para Medio Oriente, y de Medio Oriente volvía a Asia, y de Asia me iba a Estados Unidos, de Estados Unidos me volvía otra vez para Europa. Ahí era matador, y el cuerpo lo siente como por el día 10, 11, 12, y yo puedo decir de mi propia experiencia que una de las cosas que cuando ya el jet lag está en su mayor expresión, por decirlo así, es que yo tengo un gran amigo mío y yo le digo, man, pero ¿te pasa esto? Y me dice, ¿de qué? Que yo duermo y piensas que tú has dormido 8 o 9 horas porque estás muy cansado y tu cuerpo solamente duerme 3, 4. Y te levantas pensando que has dormido 8 o 9 y no es así. Y tú dices, pero solamente ¿cómo es eso? Si ya yo dormí. Chica, o sea, ¿qué pasó aquí? Y resulta ser que no, que eso es parte del jet lag. Y luego esas 4 horas te dura unas 5 o 6 horas de estar despierto y otra vez estás como zombie y regresas. ¿Cómo yo lo manejaba? Yo honestamente, yo no me percataba en Orlando son las 9 de la mañana, pero acá son las 10 de la noche. Tengo que desayunar o tengo que estar despierto, ¿no? Yo me acoplaba mucho al horario local que estaba. Si es de noche, a tratar de dormir. Si es de mañana, bueno, se come desayuno. Y hay una famosa frase, o sea, duerme cuando tienes sueño y come cuando tienes hambre. Y así es, claro, te trae problemas, puede ser que sí. Pero en realidad a mí no me afectaba mucho el jet lag. No trataba de darle mucha... Hay gente que lo hace muy complicado. No, es que en mi casa son las 6 de la mañana, pero acá son las 11 de la noche y tengo que desayunar. ¿Y dónde vas a encontrar comida 11 de la noche? O cosas así, que tengo que estar despierto porque en mi casa es de día, pero acá es de noche. Pero tienes que dormir porque vas a volar en 8 horas. Entonces, es un tema que cada uno lo maneja a su modo, como su cuerpo. Recuerda, el cuerpo, o sea, la biología no es matemática. No es porque me funciona a mí, te va a funcionar a ti o a alguien más. Pero hay libros, te instruyen, te dan cursos para eso. Pero así era, ¿no? Yo no le daba mucha cabeza a eso. Entonces volaba, dormía, tenía que... Así, me adaptaba, sí. Y ya quizás al final, cuando me faltaban 3, 4 días, bueno, quizás ahí un poco estaba pensando, bueno, en mi casa son tal hora, voy a tratar de acoplarme. Entonces, yo creo que algo del jet lag es que, por ejemplo, una vez un capitán me dijo, si te pones a pensar, a veces tú llegas a comer 3, 4 comidas fuertes y a veces lo mismo, puede ser cena, un almuerzo en menos de 24 horas. Por el tema del jet lag, de los cambios de horarios. Entonces tú sales comiendo desayuno y llegas al destino a comer otra vez un desayuno porque es lo que está abierto, pero tú ya desayunaste, entonces no es hora de estar comiendo. O sea, se supone que uno que come que cada 8 horas, ¿no? O sea, desayuno, almuerzo, merienda. Y por el tema de esto también uno a veces pecaba y pasaba comiendo. Entonces por ahí fue un poco de descuido en el tema alimenticio. Cuando tú vuelas a otro país, ¿es como que estuvieras en vacaciones o no? Fuera de tu base, digamos. O sea, en este caso era Asia o en otra ciudad dentro de Estados Unidos. La respuesta sería depende, porque depende de muchos factores. Es la primera vez que vas a ese destino. Si es tu primera vez, vas a hacer casi lo imposible para salir. La curiosidad siempre te llama. Yo quiero salir a conocer qué tal es. ¿Cuánto tiempo tienes en el destino? Si solamente tienes medio día, 12 horas, ¿qué puedes hacer? Tienes que básicamente comer por ahí, descansar. Si quieres el gimnasio, un poco de gimnasio. No te da para mucho. Y tienes que volver a descansar porque tienes que volar. Es un destino que agrada salir. Esa es otra pregunta que uno mismo se tiene que hacer. Es época, por ejemplo, yo volaba a Alaska en enero. Yo me quedaba en el hotel. Y a veces tenía 2 días. Y yo no salía del hotel porque el frío era demasiado. Demasiado. Entonces, ¿para qué? Pero depende. Pero sí, yo creo que parte de esta profesión es que a uno le guste salir a conocer la comida, la cultura, el idioma, la gente. Tienes esa ventaja, tienes esa ventaja. Entonces, mi respuesta personal es que, claro, yo trato de hacer como que una pequeña vacación, si es que se puede, pero prevalece el profesionalismo. Muchas aerolíneas te dicen 8 o 12 horas antes no puedes tomar alcohol.
Entonces, si quieres comerte una carne con vino, bueno, te vas a comer la carne con una Coca-Cola, con una Sprite, con un jugo, con un té, con lo que quieras, agua, no sé. Entonces, el profesionalismo prevalece. Entonces, tienes que tener mucha... Yo conozco gente que se han ido de esquí, van a esquiar. ¿Qué pasa? Que van a esquiar y no son tan buenos y se terminan accidentando y se fracturan un pie, un brazo. Entonces, hay que ser un poco conservador, o sea, sí, en ese tema. Entonces, hay que tener un poco de límite a eso. Ya, chévere, Andrés. ¿Por qué razón se debe activar el modo avión en los dispositivos móviles? Eso dicen a todo el mundo. Exacto, y sabes que esa es una pregunta que, de hecho, yo mismo me la hacía antes, y decía, pero ¿por qué? Pero también un poquito de historia de eso, y de hecho en American Eagle nosotros tenemos un procedimiento, y esto es por el tema de la transmisión de celular, o sea, básicamente eso, para cortar de fondo el tema de transmisión celular, porque supuestamente transmite y no queremos que haya ningún tipo de interferencia en el avión. De hecho, curiosamente, cuando en América, el hecho en la época de Amway, cuando yo estaba, y ese procedimiento cuando yo entré ya después lo eliminaron, pero cuando seas categoría 2, una categoría de instrumentos en el avión, parte del procedimiento del capitán era hacer un anuncio a los pasajeros que por favor apaguen los teléfonos celulares porque había poca visibilidad y necesitábamos siempre el 100% de accuracy, por decirlo así, de la precisión de los instrumentos de ambos lados, tanto el aeropuerto como los equipos del avión. Y parece increíble que ese procedimiento estuvo hasta años atrás. Y se lo hacía. Hacíamos apagar. Claro, obviamente hoy en día, de hecho ya te permiten, de hecho, estar con el Wi-Fi del avión en Estados Unidos. Puedes utilizar el avión. Antes ni siquiera eso. Entonces, pero cuando era categoría 2, una aproximación categoría 2, no. Todo el mundo apagado. Pero es por eso, básicamente, es por las señales que emiten el celular. ¿Alguna cosa que quisieras decir? Gente que puede estar en procesos, que estuvo como tú, cuando en tu época del 2000, me parece que era 2013, más o menos. Que sí, 2012, 13, 14, sí. Estás por botar la toalla. ¿Un consejo que les quieras dar? Tú que ya estás en... yo el consejo que... Sí, no, el consejo que yo daría es que en verdad no, es fácil tirar la toalla. Es fácil, pero los arrepentimientos pueden venir después porque uno dice, ¿por qué yo tiré la toalla y mi amigo, compañero o conocido siguió y el que persevera se alcanza y llegó a la meta? Entonces, cuando pasen esas cosas, lo mejor es tratar de, si tienes conocidos pilotos, contáctate con él, conversa de tu experiencia, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Y nada, siempre hay una solución, o sea, estar siempre preparado, porque cuando te llega la oportunidad y no estás preparado, eso es lo difícil. Es algo que yo, por ejemplo, por más que no volaba, yo igual repasaba mis libros, estaba en el simulador virtual, mantenías en contacto, entonces sea como sea, estás ahí, estás al día. Y eso, no desmayar, si en verdad te apasiona, no hay que dejar los sueños porque como me dijo a mí el Chief Pilot de JetBlue, si tienes un sueño, consíguelo, porque no quieres tener 50 años de edad y después, pero ¿por qué no hice esto? ¿Y qué vas a hacer con eso? Y vas a ir con ese remordimiento toda tu vida. Entonces, no desmayar, pero sí, no, el hecho de que no estén volando, no consigan trabajo, pero dedíquenle el simulador ahorita, leer los libros, estar en cursos, ahí, ahorita por el internet, qué maravillas no se hacen. Entonces, y así, no desmayar. Sí. Y la pasión te lleva a eso. A mí sabes que tienes disciplina. Yo creo que la pasión es la que me lleva a tener disciplina. Sí, eso sí, más. O sea, el gusto, sí. el amor a esto. Exacto. Chévere, Andresito. Yo te agradezco por tu tiempo. Verán, aquí a la gente que está viendo. Como ya vieron el anterior video, yo les hago un diploma y un obsequio como taza. Y me tomé, digamos, el atrevimiento, lo que sea, de mandarle a Andrés, a Orlando. Entonces, porfa, para que les muestre. Sí, claro. De hecho yo lo inauguré con el café, la tacita. Está muy bueno. De hecho, te agradezco mucho, Juanca, por el detalle. Y sí,
me llegó mi certificado y te agradezco. De hecho, me hubiese encantado ir a ver, haber viajado a Quito a hacer la entrevista personal, pero bueno, lo podemos hacer quién sabe cuándo. Quién sabe. La parte 2. Exacto, exacto, sí, exacto. Entonces, te agradezco por la verdad por el detallazo que te envié. Lo bueno es que llegó bien. Llegó perfecto, ¿no? Llegó perfecto, sí, no, está bien, igual estuvo súper cubierto lo que está dentro de la caja, así que no, te agradezco mucho y gracias a ti, gracias a tu audiencia, los mejores éxitos en tu proyecto, cuenta conmigo, tú sabes que lo mejor es conocer otro loco apasionado, de hecho yo creo que tú eres más apasionado que yo. Oiga, estás haciendo esto, imagínate, estás haciendo esto, que es un excelente proyecto, de hecho a mí, quién sabe, nunca se me hubiese imaginado. Chévere, Andresito. Bueno, a la gente que nos esté viendo, igual agradecerles por su apoyo. Denle like, suscríbanse y comenten cualquier cosita que quieran decir acá. ¿Sí? Te agradezco, Andrés, por tu tiempo. Siempre bienvenido. Gracias, Juanca. Y gracias. Cualquier cosa estamos acá para cualquier Perfecto. cosa. ¿Sí? Ok, un abrazo y gracias a tu audiencia también. Ya, pues, Andresito.